decir que en nombre de Joves es un placer que año tras año empresas, no solo de nivel nacional, sino internacional, del prestigio de lo que tenemos ahora, que es Microsoft, pues tengan el detalle de venir aquí a presentarnos su experiencia. Y creo en este caso que Microsoft, sin duda, es uno de los mejores ejemplos de emprendimiento y de innovación, llegando a ser una de las mayores compañías a nivel mundial y que más ha impactado en nuestra sociedad, y no solo a nivel tecnológico. Como David me ha pedido que sea breve, pues no voy a poder leer todo el currículum de Montserrat Pardo, y os animo a que lo veáis a través de la web, pero sí que me gustaría hacer una breve introducción a este currículum. Montserrat Pardo es gerente de Relaciones Institucionales de Microsoft Ibérica, licenciada en Dirección y Administración de Empresas, cuenta con varias titulaciones, entre las que destacamos Diplom Grande École de Commerce, vais a disculpar mi acento, European Master in Management, Diplom Kauffrau, y es experta en economía de las telecomunicaciones y en experta en gestión del conocimiento y capital intelectual por INSEAD. Sin más, doy la bienvenida a Montserrat Pardo y muchas gracias. Hola, bona nit i moltes gràcies per la invitació, especialment a Innovem. És realment inspirador arribar a l'illa i veure des del paisatge, l'entorn, la gent i sobretot el talent d'aquests joves empresaris que han fet possible que avui estiguem tots reunits parlant d'això. Y bueno, voy a cambiar ya para que todo el mundo que nos está siguiendo pueda seguir el discurso. Simplemente estaba agradeciendo a Innovem todo el esfuerzo y el talento que están poniendo y la ilusión especialmente, que es realmente inspirador y que han hecho posible que estemos aquí reunidos, y para mí hoy es un placer estar aquí hoy hablando en Innovem, cuando además recuerdo que hace unos meses, cuando el actual delegado de gobierno aquí en la isla me empezó a hablar de Innovem y realmente me pareció y nos pareció a Microsoft una iniciativa muy interesante. Pues es realmente un placer estar aquí hoy ya compartiendo experiencia con vosotros, que es lo que pretendemos. Y sin más, os voy a hablar hoy sobre la competitividad y la importancia de la innovación para ser competitivos. Innovación también. Quiero partir de la base, hay muchas definiciones de innovación, pero a mí me gusta especialmente esta que estáis viendo en pantalla, de John Cao, en la que dice que al final la innovación es una habilidad y no solo de las personas. La innovación también trata de organizaciones, de instituciones y de naciones, ¿no? Que además implica un proceso continuo. ¿Para qué? Y el fin, pues realmente es para hacer un futuro que todos creemos va a ser mejor, ¿no? Y surge cuando gente con talento, como la que hoy estamos viendo aquí en Innovem, pues puede y tiene la posibilidad de compartir ideas, no solo ideas, porque hay veces que tienes el talento y las ideas, pero no tienes recursos, todo es necesario, ¿no? Y tener un entorno, un espacio, y qué mejor que Menorca, ¿no? Por ejemplo, para desarrollar todo ese talento. Quiero hacer simplemente una matización. La creatividad tiene ese componente de ideas que permiten o mejorar un producto, un servicio, un modelo de negocio, una creación científica, un descubrimiento, pero realmente para que sea innovación tiene que suponer un valor. Es decir, digamos que la innovación tiene y implica las dos cosas, implica creatividad e implica valor, y este valor es importante sobre todo cuando estamos hablando en un entorno como el de hoy de empresarios, ¿no? Porque al final tienes que innovar y esa innovación tiene que generar un beneficio o bien a la sociedad o bien a la empresa o bien al proyecto. Hoy mismo estas personas del mundo, del ámbito de la danza, de la cultura, ese arte, lo que nos han transmitido no tiene precio, y eso efectivamente también es innovación. Y bueno, por poner un poco el contexto, sabemos todos que estamos viviendo un entorno complejo,
de cambios exponenciales, donde surgen nuevos actores en este escenario y nuevos ingredientes. Nadie va a negar que ya hemos pasado a un mundo global, permanentemente y totalmente conectado, donde la movilidad es más importante que nunca y necesitamos estar conectados en cualquier parte, ¿no? Y se dice mucho, quizás a veces hemos abusado del término, donde lo más importante son las personas, pero de verdad, y espero hoy convenceros de que en nuestra compañía y en el ámbito de la innovación especialmente, el valor de las personas con talento es lo que te permite ser más competitivo como empresa o como sociedad. Decíamos, estamos en un entorno conectado, global, donde la productividad en grupo, y me ha encantado ver aquí al lado cómo trabajaban todos con el tema de las colmenas, el ruido que generaban esos grupos de interacción, que en Japón además tienen una palabra específica y que denota, cuanto más ruido, más innovación, esa innovación grupal, ¿no? Ya no consideramos nosotros que simplemente tienen que innovar, imaginaos las personas de una empresa. Es muy importante la interacción que tienes también con tus partners y con el entorno. Movilidad, aquí simplemente un ejemplo, y aquí quiero pararme para que veáis. Hasta ahora estábamos todos muy preocupados por la productividad de estos procesos que estáis viendo de una empresa estructurada, cuando realmente la competitividad viene por aquí. En realmente ser capaces de llegar a la máxima eficiencia en estos procesos no estructurados y que son realmente el componente más importante en una organización. Y bueno, hoy se ha hablado y me ha encantado la introducción que se ha hecho al principio, ¿no? Que es verdad que estamos ante un contexto, nadie lo va a decir, realmente difícil, pero bueno, ahí está. Yo creo que la gente de Innovem está viendo las cosas con ese vaso medio lleno, ¿no? Y eso es el primer paso para salir de esta. Que nadie va a negar que el tema está, como veis, como subiendo a este monte, muy, muy difícil, pero no nos tenemos que rendir y no hay retos imposibles. Y hemos pasado ya por muchas crisis y cada uno tiene que buscar cómo salir de ella. Unos se orientarán por la noche en estos tiempos con la estrella polar, otros dirán, mira, mala mar, pero por ahí hay un faro, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a esto de las tecnologías, pues creemos realmente que las tecnologías te permiten realmente ser mucho más competitivos y que nos van a permitir tanto a las personas como a las empresas como a esas naciones o regiones o esta isla, como es Menorca, crear un futuro mejor, un futuro más innovador. Y nadie, yo creo que a estas alturas, puede dudar de que realmente las TIC y el buen uso, porque no el hecho de solo tener tecnologías te hace mejor, sino ese buen uso va a diferenciar y ya está diferenciando a los países y a las regiones más o menos desarrollados. Os voy a dar unas notas simplemente para que algunas personas que quizás no conozcan tanto cuál es el estado del arte del sector, veáis qué está ocurriendo en nuestro país, donde tenemos todavía mucho room for improvement, como dicen los ingleses y los americanos, ¿no? Veis que realmente, invertimos que en comparación, y si en un contexto europeo, mucho menos que los países escandinavos. Encima, estamos porque una cosa es que digamos, no, si estamos corriendo y tal, pero es que los otros nos llevan ventaja y encima van más deprisa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Y hay veces que las empresas piensan, bueno, yo tengo ya tecnologías, ya estoy informatizado, soy productivo, cuando realmente hay mucho que hacer para ser más eficientes y se está utilizando y estamos viendo que las empresas no están utilizando de la forma más eficiente esas tecnologías que tienen o las que no tienen en muchos casos, ¿no? Y aquí os he puesto unas pinceladas sobre las principales barreras que se han detectado, ¿no? Y diréis, la mayoría de vosotros sois jóvenes empresarios, bueno, pues nuestra formación es buena, pero tenemos que ser conscientes que la mayor parte de directivos de empresas y los que ya tienen una cierta edad, simplemente por el decalaje generacional, no tienen la misma formación que la mayoría de los que estáis aquí tenéis. Y hay que convivir con ello, y hay que mostrarles realmente la capacidad y que les puede dar el buen uso de esas tecnologías, ¿no?
Y realmente también no deja de ser un intangible, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿esto cómo me demuestras que el impacto es tan positivo, ¿no? Entonces, se tiene que cada vez ser más riguroso y hacer estudios porque no hay tanto sobre el impacto directo. Interesante esta gráfica que veáis. Además, tenemos un país donde podríamos invertir más, además hacer un mejor uso, y vemos que muchos de los que ya tienen la tecnología, gran parte de su presupuesto la dedican a mantener, a crecer, pero a innovar. A innovar, lo que se dice innovar, realmente veis que es un porcentaje muy pequeño en comparación. Entonces, yo os quería mostrar que Microsoft lleva una gran andadura y que realmente al final lo que pretendemos, y yo siempre digo que quien no sabe dónde va no encuentra vientos favorables, tenemos esa misión que está muy clara en Microsoft, que es realmente nuestra intención es contribuir a que tanto las personas como las organizaciones puedan alcanzar su máximo potencial, ¿no? Y os voy a mostrar un pequeño vídeo donde os quiero mostrar un poco cómo las tecnologías, si me deja esto, a ver un segundín, este vídeo, impactan en la vida real de las personas. No sé si podéis oír, si está conectado el sonido. Sí. As the UN World Food Program deploys this software, one of the purposes of that is to list the resources and know, are they available? Are they present? Can I talk to them now? You don't want to have to be worrying about what communication device do they have. 컴퓨터나 이런 테크놀로지에 도움이 없다면 아마 지금처럼 대학에 다닐 수 없을 겁니다. 돈이나 권리, 무슨 인센티브가 있어야만 어떤 창조적인 영감을 If our growing population is going to survive on this planet, we need smart designs that maximize resources, minimize waste, and serve people and communities. This building is a living model of our sustainable future. This internet-based portal tool helps those patients to better manage this chronic illness over a lifetime. Como veis, este vídeo es simplemente una muestra de lo que realmente las tecnologías pueden impactar y a todos los niveles, ¿no? Es bastante ilustrativo el caso de ese niño, ¿no? Y va con nuestra frase de no desde el pescado enseña a pescar, ¿no? Como tras la catástrofe de Haití, ese niño se ha formado para, con las tecnologías,
garantizar que esas ayudas llegan en tiempo y al lugar adecuado en esos momentos. No sé si erais conscientes de que muchas veces las catástrofes de este tipo, las víctimas en gran parte no son por la catástrofe en sí, sino porque las ayudas no llegan en el momento adecuado. Y el buen uso, volvemos al buen uso de las tecnologías de manera eficiente, permiten salvar muchas vidas. Y que ese niño se haya formado en eso y tenga tan clara esa aplicación de la tecnología es lo que llamamos ese impacto, esa innovación en un futuro mejor. Simplemente para que veáis un poco la inversión a nivel mundial, somos la compañía dentro del sector que más invierte en tecnologías, más de 9.000 millones de dólares, y dentro de la industria, bueno, para ponerlo en contexto, es más que todo lo que invierte el Estado español público, inversión público y privada. Y eso nos permite tener una tecnología, yo siempre lo digo, una tecnología base muy importante, pero realmente esa tecnología sin las aplicaciones de las empresas locales no seríamos nada. Y ahora os voy a explicar en qué consiste todo este ecosistema de partners, porque en Microsoft solo somos 700 personas en España, pero realmente tenemos, y aquí lo veréis, más de 200.000 personas que trabajan, que son empresas pequeñas, unas más grandes, incluso algunas más grandes que nosotros en el contexto nacional, que se dedican o bien a distribuir, a aplicar, a innovar y a hacer cosas como las que habéis visto en el tema de los terremotos, en el ámbito de sanidad, educación, y os pondré luego algunos ejemplos. Más de 12.000 empresas que suponen 200.000 empleos. Y bueno, dentro de este contexto complicado, nosotros al final lo que hemos hecho es alinearnos con los objetivos del país y de cada una de las comunidades, es decir, ¿qué os preocupa? Y os mostraré un poco cuáles son las bases en las que nos hemos centrado en estos años y va a ser un poco la hoja de ruta, porque más que nunca en estos tiempos difíciles tenemos que aunar esfuerzos, la empresa pública y las administraciones para llegar a ser mucho más bueno, eficientes, ¿no? Y entre todos lo que hemos hecho al final es cruzar las prioridades de país, cruzar nuestras prioridades y tener ese impacto real. Y nos salen 4 ejes claramente a nivel nacional, que son, nadie lo dudará, desgraciadamente tenemos unos índices muy elevados de desempleo, y entonces nuestros programas, y veréis unos cuantos que os voy a mostrar hoy, van orientados a generar más empleo o a mejorar el de las personas que se están capacitando en esas tecnologías. Competitividad de las pymes. Recientemente hemos lanzado un plan a nivel nacional con el ministro de Industria, que estáis viendo ahí, importante, porque además todos los que sois jóvenes empresarios, que va destinado a que la pyme se suba al cloud. El cloud, os hablaré, es un tema muy disruptivo que va a permitir realmente tener a esas pequeñas empresas con las mismas capacidades, una cosa jamás pensada anteriormente, que una gran empresa. Y una cosa más importante, va a permitir a las pymes internacionalizarse de una forma mucho más sencilla que en el pasado. Innovación, un eje también muy importante, el de la innovación. Veréis que España es la mejor práctica a nivel mundial en cuanto a centros de innovación dentro del ámbito de Microsoft, y como aquí en las Baleares tenemos un centro importantísimo dedicado a las tecnologías en el ámbito del turismo, que está llamando mucho la atención a nivel Bruselas, al propio comisario Tajani, que está respaldando junto con el presidente aquí de las Illes para que hagamos el primer encuentro mundial de centros de innovación aquí en las islas. La pata de educación, fundamental. Sabéis que seguimos saliendo en muchos parámetros mal parados, y es un eje que tenemos que trabajar y mejorar, y las tecnologías permiten que son un medio, efectivamente, pero nos van a permitir dar esa formación y educación personalizada a los alumnos en función de su nivel y acelerar ese decalaje que os decía antes con otros países como los escandinavos o de otras partes del mundo. ¿De acuerdo? Simplemente, muy rápidamente, os voy a mostrar cómo en cada uno de estos ejes estratégicos que hemos dicho, ¿qué puede hacer Microsoft? Porque no podemos tocar todos los ámbitos, pero sí que podemos hacer toda una serie de programas como un portal que hemos lanzado, ferias de empleo, que sabemos, esas 12.000 empresas sabemos que tienen necesidades, demanda de personas
preparadas y certificadas en nuestras tecnologías, lo que hemos hecho es unir rápidamente esa oferta y esa demanda para que esas personas se coloquen en el mercado y no tengan que ir a lo mejor a trabajar, si no es su intención, a otros países. Luego también el IT Academy está también ayudando mucho a certificar a personas que ya hemos analizado y en menos de 3 meses el 70% encuentran un trabajo. Entonces es nuestro granito de arena, pero ahí podemos contribuir a que esas personas tengan un trabajo o mejoren el suyo. BizSpark hablaré con detenimiento más adelante, pero importantísimo, sobre todo para las empresas nuevas que estáis aquí, porque es un programa de financiación de startups a 3 años, de startups de menos de 1 año de vida, pero supone que durante 3 años se les financia toda la tecnología, a veces son 20, 30.000 euros. Y yo diría más, no es tan importante la financiación de esa tecnología, es mucho más importante el meter a esas startups en esos 3 años de vida, que son los más complicados y los más arriesgados, en toda la pieza de mentoring de Microsoft y sobre todo en la pieza de comunicación y marketing. Porque cuando tú a esa empresa, y vosotros tenéis experiencia y lo habréis vivido en vuestras carnes, ¿no? Esos 3 años de vida, si tienes pues toda esa plataforma, te garantiza pues la supervivencia y el éxito de alguna manera. Y saber que tenéis esas posibilidades, me gustaría durante hoy y mañana el que compartamos y que veáis si alguna de vosotras, de vuestras empresas de base tecnológica, puede sumarse a ese programa. Y bueno, el plan de competitividad que os he dicho antes, los 5 centros de innovación y la parte de educación. Simplemente para que veáis en el mapa, por lo que os decía, y ya no es un tema de cantidad de centros, que es cierto que somos un país a nivel mundial que tenemos muchos, pero aparte la calidad, ¿no? Y el orgullo de tener aquí el Centro de Innovación de Turismo en Mallorca, en las Islas Baleares, que realmente dará mucho que hablar. Y que tiene esa finalidad, como os decía antes, de desarrollar todo ese ecosistema de empresas especializadas en turismo que pueden empezar a exportar su capital intelectual, porque las islas tienen ese capital y esa concentración que pocas regiones tienen, ese know-how de empresas especializadas en TIC y en turismo. Entonces, las islas pueden exportar, además de lo que están exportando, también tecnologías, también pueden exportar innovación. Estos centros de innovación, como veis, tienen la finalidad de transferir el conocimiento, que, como hemos dicho, tiene valor. Entonces, hay que pensar en que, además de las materias tradicionalmente que podíamos todos tocar, se pueden exportar todo este tipo de cosas. Y aquí os he puesto un poco, como estábamos hoy en Menorca y en las islas, quería que vierais un poco y que conozcáis todos, ¿no? Y que os invito a que lo visitéis. Y además nosotros estamos haciendo de plataforma, porque Microsoft, lo que os decía, el otro día estábamos en Bruselas, pues claro que le contamos eso al comisario Tajani, porque es importante saber que en Europa el primer centro de turismo en tecnologías está aquí y hay que ponerlo en valor y hay que ayudar entre todos a que este tema se exporte, ¿no? Ese capital que tenemos aquí, que todavía se puede desarrollar, porque la idea es que se desarrollen todavía más compañías alrededor de ese centro que puedan exportar a otros países y a otras regiones ese capital. El programa que os decía, a nivel nacional tenemos 430 startups. Pues lo que estamos haciendo, que os decía antes del National Plan, estamos intentando comunidad por comunidad conseguir que si hay compañías que no saben, porque hay veces que puede ser que no sepan, startups, que existe esta posibilidad, que se sumen y que en estos tiempos la financiación más que nunca, y se está debatiendo durante estas jornadas, es importantísima. Pero, repito, no solo penséis en la financiación, pensad también en toda la maquinaria de comunicación y marketing cuando subís allí. Otra iniciativa preciosa que os quería mostrar es va enfocada a estudiantes, pero nosotros vemos a los estudiantes como futuros emprendedores. Entonces es importante que desde ya, desde el ámbito universitario, empiecen a tener esa posibilidad y esa facilidad para luego saltar al mundo laboral y que estén preparados realmente. Y lo que os decía, a veces a mí me han venido empresas, partners, esas 12.000, imaginaos en las 17 comunidades, Monse, necesito personas formadas en .NET y pues esta universidad no me los está formando y yo tendré que importar, es decir, traer a personas de fuera para que hagan este proyecto, ¿no? Después, tenemos que juntar y conseguir que si hay esa demanda, se estén formando esos estudiantes para que tengan ese trabajo de calidad, ¿no? Este proyecto es uno de mis favoritos
Y me gustaría, y para mí sería un orgullo, que el año que viene las universidades aquí presenten algunos proyectos, porque realmente es, digamos, un primer paso a que esos finalistas de este concurso pasen a ser emprendedores. Realmente, bueno, este es un concurso que se hace a nivel nacional, pero los que salen ganadores van este año a Sydney, y muchas de esas iniciativas ganadoras y finalistas pasan a ser empresas, o grandes empresas les contratan para tener a esos ya esas personas que tienen esa capacidad de innovar en sus filas, ¿no? Entonces, es un rodaje muy bueno porque hace que esas personas que están estudiando tomen meses, se conciencien en hacer un proyecto, y luego van a tener que competir con japoneses, con estadounidenses, en inglés. Les da una soltura increíble y una capacidad de hablar con los medios, porque están las televisiones, están todos, y les da un rodaje que eso es más que un máster, ¿no? Entonces, ahí vamos y estamos trabajando ya aquí también para que haya candidaturas el año que viene, porque como veis aquí, este año, estos son los que se han presentado. La final va a ser la semana que viene en Madrid, y los ganadores van a ir a la internacional que os decía, a la mundial de Sydney. Y como veis aquí hay algunas comunidades ya, y me encantaría, lo que os digo, que el año que viene tengamos algún proyecto de las Islas Baleares, porque yo creo que aquí hay mucha innovación y sobre todo mucho talento, y hay que empezar a ponerlo en valor. Simplemente para que veáis distintos proyectos. Estos son proyectos que realmente lo que persiguen es combatir el tema de los objetivos del milenio, y lo que habéis visto en el vídeo es bien real. El año pasado uno de los finalistas fue una universidad cuyos estudiantes desarrollaron un programa para que realmente la ayuda llegara a esos lugares de catástrofes, u otros diseñaron un proyecto espectacular donde lo que hacían era detectar los lugares donde habían pozos de agua en África, de manera que supieran los habitantes dónde estaba el agua, a qué distancia y qué calidad, y en tiempo y hora, basándose en toda una red a través del móvil. ¿De acuerdo? Aquí veis distintos proyectos que se han presentado. Para poneros un ejemplo, el Grupo Mondragón, como el año pasado participó y ha visto que realmente eso puede ser fuente de ideas con futuro empresarial, este año ha hecho que su universidad presente 3 candidaturas, sus estudiantes, ¿no? Y el tema de Business Park, lo que comentábamos, aquí simplemente os he puesto por si algunos tenéis interés en aplicar lo de que tiene que ser, al ser startup de menos de 3 años de antigüedad, menos de $1 millón de facturación, que suele darse en estos casos de los primeros tiempos de una empresa, y luego tener una base tecnológica. Esto, el tema de Dream Spark, es lo que os he comentado de las universidades, ¿no? Y ahora os voy a hacer unas pinceladas de lo que os comentaba antes y os adelantaba, que está siendo disruptivo y que va a permitir a las pymes, y yo diría más allá, a los emprendedores e incluso a los desempleados, porque estamos viendo que hay muchas personas que realmente, como ahora la tecnología, gracias a la nube, al cloud, pasa a ser una commodity, y como algunos abrimos el grifo del agua o le das al interruptor de la luz para tener esa energía o ese agua, pues lo mismo está pasando ya con las tecnologías. El cloud lo que te permite es que tú vayas a consumir en función de lo que vayas a utilizar, y eso era impensable hace un tiempo, y da esa capacidad que os decía, a una pyme o a una persona, simplemente si tiene una idea, de ponerla, hacerla tangible, y realmente la tecnología pasa a ser un segundo plano. Entonces, importantísimo, porque estamos viendo que pymes están subiéndose al cloud. Además de ese proyecto que os he lanzado del plan de competitividad de pymes con el ministro, y que vamos a impactar en 1 millón de pymes en 3 años, es importante que os quedéis con el mensaje de que si tenéis una idea, con el cloud la podéis hacer posible, porque es ágil, es muy simple, y costes que hasta ahora a la pyme le había costado mucho entrar en las TIC también, porque le suponía un coste muy grande. Como os decía, ha pasado a ser una commodity y no es ninguna barrera de entrada en absoluto. Y este tema es importante porque nos da esa flexibilidad. Y os voy a contar un ejemplo que a mí me gusta porque realmente es muy ilustrativo. Cuando el Mundial de Fútbol
ganó España, y visteis que conforme íbamos ganando y avanzando los partidos, pues crecía la afición, claro, y había picos, y Telecinco necesitaba, con antelación, antes de que se lanzara el Mundial, saber qué capacidad, y eso era imposible de calcular, iba a requerir con servidores para poder asumir todos esos picos, ¿no?, de audiencia. Entonces, imposible calcular, imposible de pagar, porque, a ver, tú pagas todos esos miles de servidores y luego que te los quedas en casa. El cloud lo que permitió en ese proyecto, por un coste mínimo, fue que tenían mucha audiencia, pues subían la capacidad. Bajaba, se acabó el Mundial, ya no necesitaban. Entonces, por eso he querido poneros esta gráfica, pero el ejemplo yo creo que lo pone más claro. Y lo de la internacionalización, lo que os decía, antes no te podías imaginar una pyme, y además, imaginaos, desde una isla. Pues ¿por qué no? Si tienes ideas, si tienes talento y tienes los recursos, porque ya las TIC, lo que a mí me gusta, yo hoy lo veía y tengo que reconocer que es la primera vez que vengo a Menorca, ¿no? Y pensaba y tal, y observaba y he preguntado antes de venir. Digo, es que con las TIC es verdad que una isla deja de ser isla, en el sentido de que ya no es... Puedes, lo que decía, trabajar desde aquí, y yo decía, el talento que hay se puede quedar, no necesita marchar. Puedes atraer talento y además puedes exportar. Puedes exportar porque no hay ninguna barrera a través de las TIC, ¿de acuerdo? Y os voy a poner un poco estas tendencias que veréis que son realmente las principales áreas, ¿no?, en las que se está evolucionando. Veis, bueno, estáis viendo en todos los ámbitos cómo está evolucionando todo el tema de la percepción, de la interfaz del usuario y todo el tema de las redes, ¿no? La percepción hace más referencia a lo que estáis viendo, ¿no?, a cómo interpretamos y consumimos esa información, cómo estamos socializando, ¿no?, que está esto, y cómo ya las aplicaciones, fijaos cómo está evolucionando todo el tema de la movilidad y la tecnología. Y aquí os voy a poner un ejemplo también, y yo siempre digo que la tecnología te permite que al final tu única limitación sea la imaginación. Nosotros tenemos, ¿sabéis?, Xbox con el dispositivo Kinect, que está destinado y surge en un principio para un tema de jugar con los videojuegos, y sabéis que no tiene mando y esas cosas. Es increíble, y volvemos al mundo de la aplicación que os he comentado al principio. Lo más importante son las empresas y las personas que tienen ideas y el know-how y la industria. E imaginaos aquí en Menorca la base que tenéis y lo fuerte que es Menorca en muchas cosas, ¿cómo podríamos aplicar las tecnologías a esas bases? Entonces, ¿qué se está haciendo en sanidad? Y aquí os voy a poner un ejemplo. Pues con ese dispositivo, un día se pusieron a hablar, y es tal cual, un universitario de la Universidad de Cantabria con un médico que era amigo suyo. Le dijo que tenía un problema con todo esto del virus del quirófano. Yo no sé si sabéis que hay como más de 7.000 personas al año que fallecen debido a este tema, porque el médico, el momento más complicado es cuando entra y sale del quirófano. Y además con la pérdida de tiempo por salir y entrar. Entonces, empezaron a hablar, se pusieron como lo que habéis hecho ahí en la colmena, a interactuar, y dicen, oye, pues con Kinect, ¿por qué no? Y ahora, y veréis, y esto es muy... Pues lo que hace, mientras el cirujano opera, se dedica a consultar el expediente, no tiene que salir, no tiene que entrar, no contamina y evitamos. Y además ganamos todo en eficiencia. Y un dispositivo que nace para la industria del ocio y que estamos viendo que a nivel sanidad, y veréis algún otro ejemplo, es increíble. Por eso os digo, las tecnologías hoy en día están al servicio, o temas como la interacción de los ciudadanos, que pueden aquí decir cuál es el estado de las playas, o una aplicación que a mí me encanta, la de Love Clean Streets, y al final es a alguien que se le ha ocurrido esta idea. En Londres decían, tenemos mucho vandalismo, tenemos problemas, pues mira, vamos a hacer que los ciudadanos, ellos semanalmente y periódicamente con su móvil por internet denuncian todo, pues el tema de vandalismo, si un árbol se ha caído, si hay una pintada. El ayuntamiento, eso sí, se tiene que comprometer a ser transparente y totalmente eficiente, y dice, por ejemplo, cada semana, pues de esta semana, de las 3.000 denuncias o incidencias que hemos tenido, ya hemos resuelto 1.800 y están en curso el resto. ¿Pero qué haces? Tienes una fuerza que jamás habías tenido a todos los ciudadanos pendientes de la ciudad. Tienes unos niveles de interacción y de satisfacción del ciudadano porque se siente que está participando
súper altos. Tienes transparencia y mejoras la vida de la ciudad. Pues esto es una aplicación que se le ha ocurrido a una persona que no tiene por qué ser una gran empresa. Puede ser cualquier persona que tenga esa idea. Y eso es posible gracias a que ya lo que os comentaba, las tecnologías se han vuelto una commodity. Aquí veréis, y luego ya colgaremos esta presentación, toda una serie de mejores prácticas, pues, bueno, de ideas que han surgido y proyectos pues, con las administraciones, con empresas, que se están subiendo ya a este fenómeno que es imparable del cloud. Y bueno, os quería compartir ya un par de ejemplos más que las tecnologías a veces a alguien que no esté en este mundo le pueden parecer un poco frías, pero realmente tienen un componente tremendamente humano, ¿no? Y además están haciendo cosas y consiguiendo cosas que jamás y otras generaciones no han podido tener, como estos niños que por ejemplo, enfermos no podían acudir a clase, ¿no? Y que gracias a este proyecto que desde Sanidad en el País Vasco han llevado a cabo, pues estos niños ya no están aislados. Volvemos al concepto de isla. Las tecnologías realmente te sacan de la isla y esos niños pueden seguir interactuando con sus alumnos, con sus maestros. Y ahí está el componente humano. Este otro, volvemos a Kinect, este es muy reciente, es el primer centro europeo virtual que se ha puesto y se ha lanzado aquí en España. Y veis, los enfermos, yo no sé si conocéis, yo no la conocía, esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad crónica que exige unos niveles de rehabilitación muy, muy elevados. De hecho, es altamente costoso, con lo cual al cabo de 3 meses normalmente ya no la haces en el hospital, tienes que hacerlo en tu casa, aislado, solo, o como mucho regularmente con algún fisioterapeuta. Pues con este centro virtual pueden acudir regularmente. Una empresa, una pequeña empresa además, ha desarrollado esta aplicación que les permite hacer esta rehabilitación, y el otro día cuando hacíamos la inauguración era increíble escuchar al fisioterapeuta que decía, ya el paciente no lucha contra la enfermedad, lucha contra el videojuego. Con lo cual han hecho estudios, se están recuperando movilidades que era mucho más difícil recuperar o llevan mucho más tiempo, y sobre todo ya no lo hacen solos, sino que están ahí interactuando y muchas veces incluso la familia puede jugar con ellos con la aplicación. Y bueno, os quería comentar que la mejor manera, de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Y es cierto que, bueno, yo que vengo de este mundo, ¿no? Y lo creo, ¿no? Lo que os decía, que realmente y eso es una buena noticia, porque más que nunca la materia prima que hay en Menorca y que tenemos de talento, no hay límite, no hay ningún límite, solo la imaginación, ¿no? Os voy simplemente a mostrar ya un vídeo para finalizar, en el que veréis cosas que ya están aquí y que muchas veces ya existen. Y ahí os reto, porque la aplicación de lo que vais a ver ahí es lo que va a generar ese futuro mejor y sobre todo ese valor. Y vosotros que sois empresarios, la mayoría de los que estáis aquí, tenéis, y ahí os reto a que trabajéis en esas aplicaciones y que muchas veces no vendrán ni por los tecnólogos, y eso es lo bonito de la historia. Simplemente que penséis de forma transversal, como hemos visto ejemplos, lo de London Streets, o lo de que se está aplicando con Kinect, una cosa que era una industria del ocio y que está desarrollando cosas inimaginables de sanidad, ¿no? Pues os lanzo este vídeo para que veáis un poco. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Pues nada, quería simplemente terminar diciendo que realmente tenéis una gran suerte de vivir en una isla que yo creo que es fuente de inspiración, y lo digo de verdad, porque en unas horas yo he empezado a pensar, digo, la de talento que tiene que haber por aquí y lo bueno que debe ser poder crear desde aquí y no tener esas fronteras gracias a las tecnologías, y al revés, al atraer talento. Yo estoy convencida que hay mucha gente que estaría encantada, además, viendo el espíritu innovador de todos estos jóvenes que hoy estáis aquí. Y nada, pues muchas gracias, y si queréis pasamos, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis compartir, a vuestra disposición. ¿Sí? Si tenéis alguna pregunta. Que no sea de Apple. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí, sí. ¿No hay preguntas? Quizás a estas horas ya, ¿verdad? Sí, hay una pregunta ahí. Espera, pues te llega un micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Piensas que en Menorca, igual que en Palma, está el Centro de Innovación para el Turismo, hay alguna opción para Menorca que podría venir bien para instalar algún tipo de centro o algo? ¿Una iniciativa de este mismo estilo para Menorca? Yo creo que el hecho de que esté en la misma comunidad y tan cerca es una gran ventaja. Y además con toda la involucración, porque nosotros no ponemos un centro en una comunidad si no tenemos realmente la visión y la involucración del gobierno. Y eso es importante. Y el gobierno es de las 3 islas. Ese entorno, ese ecosistema que hay en Mallorca y que hay aquí en Menorca, de empresas que por esa industria natural y esas materias y ese desarrollo que tenéis aquí, pues que en el caso de Menorca es turismo, es toda la industria del diseño, en la parte del zapato, de la bisutería y otras muchas cosas más, yo lo que creo que tenemos que hacer, y por eso estoy muy contenta de estar aquí en Menorca, es aunar esfuerzos más que nunca. Es decir, pues lo tenemos, todo ese know-how y esas personas y esas empresas y ese ecosistema que también tienen Menorca de manera natural y después de muchos años de experiencia. El decir, pues vamos a apostar y vamos a hacer que crezca ese ecosistema, pero no solo en Mallorca, sino en Menorca, y que empecéis, porque Menorca tiene todo ese potencial. Porque, vamos, eso no cabe de ninguna duda. Y como se dan esas circunstancias, nosotros no somos de decir, pues vamos a hacer 17 centros y en las 17 comunidades y además uno... no, porque lo que queremos es realmente que tenga la suficiente fuerza y masa crítica para crear ese polo, que en este caso reuniría a toda la comunidad, y que empecéis a pensar en grande y a exportar todo ese conocimiento, que muchas veces nosotros, como lo damos por hecho, no valoramos que eso tiene un valor y se puede exportar. Y hay muchos países en Latinoamérica, en la propia Europa, no sabían que existía esto aquí y pueden sacar ventaja de todo ese know-how que tenemos. Y si logramos atraer aquí, además, todo el evento mundial de los centros de innovación aquí, yo creo que conseguiremos potenciar esa imagen que debemos potenciar de las islas de la innovación también. Son islas de innovación, de inspiración, y mostrar que también se está cambiando el modelo de crecimiento de aquí, que hay mucho talento. Pero no está tanto en replicar a lo mejor y tener un centro aquí físico, sino que las personas que estáis aquí con esa experiencia estéis interactuando con el director del centro y os pongáis a trabajar y a sacar aplicaciones o a mejorar las existentes y sobre todo a enseñar a los demás. Porque esto está pensado, el centro no está pensado para simplemente la comunidad, sino para exportar, para vuestra internacionalización.
No sé si con esto ya he respondido. Debe ser de Ibiza. Ibiza también se incluye. Claro. Pero como estamos en Menorca. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Vale? Sí, sí, sí. La última, ¿os parece? Nos tomamos una copa de vino. Pues Montse, pues sobre todo agradecerte mucho la ponencia y los proyectos con los que estáis trabajando de apoyo también institucional, entiendo yo, a los emprendedores y de apoyo un poco al empleo, que creo que son dos palabras clave ahora con las que trabajamos. Yo, más que una pregunta, agradecerte y poner a disposición desde mi ámbito de representación de una pequeña asociación como es la nuestra, para que tiremos todos los cables posibles para que vuestros programas lleguen de alguna manera. De hecho, ya hay gente aquí dentro que está trabajando un poco con vuestro centro de innovación. Algunos miembros de aquí ya son de Turistec y están participando en esto, y en algunas formaciones aquí yo conozco a algunos que han participado. Su director nos ha explicado muchas veces pues experiencias de formación, de coger estudiantes de formación profesional que con módulos muy sencillos de formación específica son capaces de estar desarrollando aplicaciones que crean valor en otras pymes, pero también ellos como emprendedores. Entonces yo creo que bueno, toda esta oportunidad que se abre hoy aquí, creo que ni Menorca ni las Islas Baleares se puede permitir dejarla aquí. Creo que tendremos que trabajar un poco en el futuro con vosotros, si a vosotros os parece bien. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Bueno, pues como os he dicho, si os parece, tomamos una copa fuera, disfrutamos de lo que queda de día y mañana volvemos a las 9:30. Hasta mañana.